Escuchen con atención. La mayoría de los hombres viven enamorados de una imagen, no de una mujer real. Una imagen construida cuidadosamente por siglos de cultura, religión y romanticismo. La dulce, tierna y pura mujer. El ángel del hogar que nunca manipula, nunca miente, nunca busca poder. Pero, ¿y si te dijera que esta imagen no nació por amor, sino por estrategia? Arthur Schopenhauer, un filósofo temido y odiado en el siglo XIX, se atrevió a decir en voz alta lo que muchos silenciaron. Las mujeres no tienen fuerza, sino temor. No poder directo, sino poder invisible. Sus palabras no eran insultos, eran diagnósticos. Observaciones frías sobre un mecanismo biológico y psicológico que la sociedad se niega a mirar de frente. Este video no es para quienes buscan cuentos de hadas. Es para el hombre que desea entender el muro invisible del juego en el que participa sin saberlo. Quédate hasta el final, porque cuando termines este viaje, verás la atracción, el amor y el poder femenino con una claridad que pocos hombres alcanzan. Y esa claridad te liberará. Para entender la dureza de Schopenhauer, hay que viajar a la Europa del siglo XIX. Era una época en la que el amor romántico no era solo un sentimiento, sino una institución cultural. En los salones aristocráticos, entre candelabros y poemas melancólicos, las mujeres eran presentadas como seres puros, ángeles, moralmente superiores. La literatura las idealizó como guardianas del hogar, musas inspiradoras y símbolos de virtud. El romanticismo creó una imagen casi sagrada. Mujeres sin egoísmo, sin deseo, sin estrategia. Y entonces apareció una voz que rompió el hechizo. Arthur Schopenhauer, un filósofo solitario, cínico para algunos, visionario para otros, no se dejó engañar por la superficie dulce. Observó lo instintivo, lo biológico, lo psicológico. Donde otros vieron pureza, él vio mecanismos. Donde otros hablaban de almas gemelas, él vio estrategias de la naturaleza. En 1851 publicó su famoso ensayo sobre las mujeres y con pocas palabras encendió una tormenta cultural. La mujer es un error de la naturaleza, escribió. No como un insulto vulgar, sino como una observación implacable. Para Schopenhauer, las mujeres no tenían fuerza física ni estatus legal, así que la naturaleza les otorgó otras armas: la conciencia emocional, la seducción, la capacidad de leer deseos y debilidades y usarlas, conscientemente o no, para sobrevivir y triunfar. Mientras la sociedad hablaba de amor eterno, él señalaba la maquinaria biológica que operaba debajo. Fue tachado de misógino, censurado y marginado. Pero su verdadero golpe no fue contra las mujeres, sino contra la ilusión masculina. Desenmascaró la narrativa romántica y la enfrentó con la brutalidad instintiva de la existencia humana. ¿Por qué sus ideas generaron tanto rechazo? Porque tocaron un nervio profundo, el de las ficciones afectivas que sostienen gran parte de nuestra vida emocional y social. Schopenhauer no atacó a las mujeres como individuos, sino la maquinaria cultural que los hombres habían construido alrededor de ellas. Durante siglos, la idealización femenina sirvió como refugio emocional para el hombre. Proyectando cualidades angélicas sobre la mujer, él encontraba un símbolo donde colocar sus deseos de pureza, refugio y significado. Era más fácil amar un ideal que enfrentar la complejidad real. Pero Schopenhauer rompió ese espejo encantador. La naturaleza no se preocupa por la felicidad del individuo, sino por la perpetuación de la especie. Para él, el amor no era una historia de fantasía, sino una estrategia biológica para asegurar la reproducción. Las emociones intensas, la infatuación y la idealización eran trampas naturales diseñadas para que el individuo sirviera a un plan que no entiende. El plan de la especie. En ese tablero, las mujeres, sin fuerza física ni poder político, desarrollaron tácticas emocionales sofisticadas para garantizar su seguridad y la de su descendencia. Y esas dinámicas no desaparecieron con la modernidad.
siguen operando, camufladas bajo los discursos de amor romántico y libertad individual. La cultura cambió, pero los instintos no. Por eso las palabras de Schopenhauer resuenan como un eco incómodo. La sociedad lo llamó misógino para silenciarlo, pero en realidad temía mirar aquello que él señalaba: que detrás de la historia de amor hay un intercambio de fuerzas invisibles que nadie quiere nombrar. Una de las habilidades más poderosas del ser humano es el camuflaje, y en el caso de las mujeres, ese camuflaje ha tomado la forma de gestos suaves, ternura aparente y lenguaje emocional delicado. No es algo consciente, sino una herencia ancestral. En un mundo donde la fuerza física definía la jerarquía, las mujeres aprendieron a sobrevivir no mediante la confrontación directa, sino a través de la influencia sutil. Una sonrisa no siempre nace del afecto genuino. Muchas veces es una llave que abre puertas sociales. La cercanía emocional no siempre surge del deseo profundo, sino de una lectura precisa de lo que un hombre necesita oír. La dulzura, usada estratégicamente, tiene enorme poder. Desactiva defensas, inspira confianza y crea el terreno para obtener lo necesario sin conflicto. Desde niñas, muchas aprenden, de forma explícita o inconsciente, que ser encantadoras abre puertas, que una mirada suave puede cambiar decisiones, que mostrar vulnerabilidad puede despertar el instinto protector masculino. Estos comportamientos no son falsedad, sino tácticas relacionales. La psicología evolutiva lo ha estudiado durante décadas. David Bush, una figura liderante en el campo, explica que la selección sexual favoreció la capacidad femenina para leer estados emocionales y adaptarse socialmente, maximizando su seguridad y la de sus hijos. La cultura moderna sigue premiando esos patrones. Se valora más la apariencia de dulzura que la honestidad emocional. El encanto se celebra, la autenticidad se teme. Así, estrategias ancestrales siguen disfrazadas en gestos cotidianos, y muchos hombres las confunden con amor incondicional. En la era moderna, esas estrategias se volvieron más sofisticadas. Ya no se practican en salones aristocráticos, sino en bares, oficinas, universidades y redes sociales. Pero la lógica sigue siendo la misma: generar atracción, inspirar protección y obtener recursos emocionales o materiales sin confrontación abierta. Una mujer puede mostrarse cercana cuando siente que un hombre tiene algo que ofrecer: atención, estatus, validación o seguridad, y enfriarse cuando percibe que ya no hay nada más que extraer. No por maldad, sino por un ajuste inconsciente. Su sistema emocional responde a cambios en el valor percibido. En lo social, la sonrisa ensayada o la vulnerabilidad selectiva son armas silenciosas. Por ejemplo, estudios han demostrado que las mujeres que combinan calma emocional con señales de dependencia tienden a recibir más cooperación de sus colegas masculinos que aquellas que son abiertamente dominantes. Esto no es bueno o malo, es una adaptación profunda. En redes sociales, estas estrategias se amplifican más que nunca. Ángulos suaves, miradas flotantes, lenguaje afectivo. Cada like y cada mensaje actúan como micro refuerzos emocionales, asegurando atención y presencia simbólica. La mayoría de los hombres no percibe estas dinámicas porque fueron educados para interpretar la ternura como amor puro. No distinguen entre gestos instintivos y emociones profundas. Creen que dulzura equivale a entrega genuina, cuando a veces es un lenguaje estratégico tan natural que no necesita planificación. El amor, visto culturalmente, parece sagrado, pero debajo de esa superficie se libra una guerra silenciosa de impulsos biológicos y psicológicos. Schopenhauer lo vio con brutal claridad. El amor no es más que el instinto de la especie, utilizando a los individuos como instrumentos. El amor también es un mecanismo de poder. Históricamente, los hombres tuvieron poder físico, político y económico.
Las mujeres, excluidas de esos espacios, desarrollaron poder emocional. Mientras los hombres conquistaban con fuerza y estatus, las mujeres influían mediante percepción, empatía y control del acceso sexual y afectivo. El equilibrio de poder en una relación muchas veces se define por quién puede renunciar sin perder. En la convivencia, ese poder no desaparece, se transforma. La persona que controla el ritmo emocional tiene una ventaja silenciosa. Muchas mujeres, de manera instintiva, regulan la cercanía emocional como herramienta de control. Aumentan la atención cuando el hombre se aleja y la reducen cuando se entrega. Esto crea una economía emocional donde la atención se vuelve moneda de poder. La psicología social llama a esto refuerzo intermitente. El mismo mecanismo que mantiene a alguien enganchado a una máquina tragamonedas. Nunca sabes cuándo llegará el premio, por eso sigues jugando. El error de muchos hombres es creer que una relación estable implica seguridad emocional constante. Idealizan los gestos de afecto sin entender que también pueden ser herramientas inconscientes de regulación del poder. No se trata de malicia, sino de instinto. Durante siglos el control emocional fue el territorio donde las mujeres podían ejercer poder interno. Y aunque hoy los roles han cambiado, esas dinámicas siguen bajo la superficie. El hombre que no ve esto entra a una relación sin mapa, guiado solo por sentimientos y promesas, mientras la otra parte, sin saberlo del todo, juega con reglas ancestrales. Con el tiempo, muchos sienten una pérdida silenciosa. Dejan de controlar el ritmo y se vuelven dependientes de la validación. El desvanecimiento del afecto se siente como un dolor de corazón, cuando muchas veces es solo un reajuste instintivo de poder. El hombre reacciona dando más, intentando gustar más, y, paradójicamente, pierde más autoridad emocional. Como decía Carl Jung, lo que no hacemos consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Los hombres no pierden poder porque las mujeres lo quiten, sino porque ellos lo entregan inconscientemente al idealizar. El amor no es guerra abierta, es un juego invisible de posicionamiento. Los que no lo entienden se convierten en piezas, los que lo ven juegan con dignidad. Cuando el hombre deja de buscar fuera y empieza a mirarse dentro, el juego cambia. Lo que antes parecía misterio femenino se revela como un espejo de su propia herida. Cada mujer que lo impacta es un símbolo que activa una historia inconsciente. Hasta que esa historia se entienda, repetirá los mismos patrones con diferentes rostros. El crecimiento comienza cuando deja de culpar y empieza a observar. Cuando ve su necesidad de aprobación, su impulso de perseguir, su tendencia a idealizar lo inestable, entonces recupera poder. Lo que era sombra se vuelve visible, y lo visible puede transformarse. Cuando logra mirar hacia adentro sin huir, deja de buscar respuestas en los demás y se convierte en protagonista de su historia emocional. Ya no necesita que una mujer lo elija para sentirse completo. Ahora él se elige a sí mismo. Ese cambio no es arrogancia, es madurez. Porque nadie puede darte lo que tú mismo te niegas. El deseo deja de ser una cadena y se convierte en fuerza creativa. En lugar de perseguir lo que le falta, canaliza esa energía hacia su propósito, su visión, su crecimiento. Y paradójicamente, cuando el hombre deja de necesitar, su presencia se vuelve más firme y atractiva. No es manipulación, es coherencia. Romper el hechizo no significa olvidar a la mujer, sino dejar de buscarte en ella. Comprender que lo que realmente buscabas no era su amor, sino tu propia validación perdida. Cuando esto se entiende, toda la arquitectura emocional que sostenía el ciclo se derrumba. Las idealizaciones caen, las expectativas se disuelven y queda la claridad. La valentía deja de ser una máscara. El amor deja de ser dependencia. Ya no se trata de cambiar a alguien para llenar un vacío, sino de reconocer que todo fue una proyección, un intento inconsciente de sanar una vieja herida usando un nuevo rostro. Entonces el hombre deja de ser un personaje reactivo y se convierte en el autor de su destino emocional.
Su energía ya no orbita alrededor del deseo que lo desestabiliza, sino alrededor de un centro interno sólido. Lo que antes dolía, ahora libera. No se trata de cerrar el corazón, sino de abrirlo desde la conciencia, no desde la carencia. Esa es la diferencia entre amar para llenar un vacío y amar desde la plenitud. Cuando Schopenhauer reveló la naturaleza instintiva detrás del amor romántico, no lo hizo para destruirlo, sino para devolverle su verdad. Su mirada fue incómoda, pero necesaria. Porque mientras sigamos atrapados en historias idealizadas, seguiremos confundiendo deseo con destino, falta con amor, estrategia con entrega. La liberación no viene de culpar, sino de ver con ojos despiertos, de reconocer que el amor, como toda fuerza humana, está impregnado de motivos, estrategias y heridas. Solo cuando somos conscientes de ello podemos elegir amar sin perdernos, dar sin someternos, desear sin obsesionarnos. Esa es la verdadera libertad, cuando nada ni nadie puede manipularte, porque ya te elegiste a ti mismo. Y ahora que lo sabes, ya no puedes volver a mirar las relaciones con los mismos ojos, porque la verdad no libera cuando se escucha, libera cuando se integra. No se trata de desconfiar del amor, sino de despertar dentro de él, de dejar de vivir como pieza y comenzar a vivir como conciencia. El hombre que se elige a sí mismo ya no necesita que lo elijan. El que comprende el juego ya no teme perderlo. Y esa es la verdadera fuerza. Mirar la oscuridad sin huir y convertirla en luz. Si este mensaje te hizo pensar, suscríbete y quédate conmigo, porque lo que viene va a romper aún más tus creencias sobre el amor, el poder y la mente humana. Esto no es entretenimiento, es despertar. Nos vemos en el próximo video.